Hola, el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema del libro de Arfken, es el 11.2.11. Bueno, él nos dice que un fluido irrotacional de dos dimensiones se describe correctamente, convenientemente, por una función compleja, dada como f igual a u más iv. Y nos dice que la parte real es la velocidad potencial y la parte imaginaria pues es la función de corriente. Y nos mencionan que la velocidad del fluido v está dada por la divergencia de la parte real y nos da una condición que debe de cumplir f, que f debe ser analítica. Y bueno, tenemos que demostrar tres cosas. Nos piden mostrar que la derivada de f con respecto a z está escrita de esta forma. También que la divergencia y el rotacional de la velocidad son igual a cero. Bueno, para esto vamos a demostrar primero el inciso A. Vamos a ver primero quién viene siendo V, ¿no? V, como nos dice el problema, viene siendo la divergencia de U. ¿Y quién es la divergencia de U? La divergencia de una función, en este caso U, viene siendo la derivada de U con respecto a X, como la derivada de U con respecto a Y. No escribo la derivada de U con respecto a Z porque pues estamos solamente en dos dimensiones, no trabajando. Y pues también v se puede escribir de esta forma, como v de x, bueno, el vector v como una componente en x y una componente en y. Y pues bueno, ahora vamos simplemente a notar que v de x es la parcial de u con respecto a x y v de y viene siendo la parcial de u con respecto a y. ¿Okay? Bueno, una vez hecho esto, recordemos que, bueno, vamos a calcular lo que viene siendo la derivada de f con respecto a z. Primero, como está escrito en el problema, ¿no? F viene siendo una función u más i por otra función v. Vamos a escribirlo de esa forma, perdón. ¿Sí? Ahora calculamos la derivada de f con respecto a z. Como recordarán, esta derivada se puede escribir de la siguiente forma, como la parcial de u con respecto a x más i por la parcial de v con respecto a x. Es aquí cuando vamos a utilizar la condición de nuestro problema, que nuestro problema nos dice que f viene siendo una función analítica. Y recordemos que las funciones que son analíticas en la variable compleja deben de cumplir unas ecuaciones muy especiales, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Estas ecuaciones son de la siguiente forma. La primera de ellas es que la parcial de u con respecto a x debe ser igual a la parcial de v con respecto a y. La segunda es que la parcial de v con respecto a x debe ser igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Una vez hecho esto, vamos a reescribir nuestra derivada de f con respecto a z. La primera parte la vamos a dejar igual. Y bueno, aquí la parcial de v con respecto a x, como está escrito aquí, va a ser igual a menos la parcial de u con respecto a y. Y pues, como escribimos aquí arriba, la parcial de u con respecto a x, pues viene siendo v sub x. Y la parcial de u con respecto a y viene siendo v sub y. Vamos a sacar el menos, dejamos la parte imaginaria.
la unidad imaginaria, perdón, y pues hemos demostrado el primer inciso. Ahora vamos por el siguiente, el inciso B, que pues tenemos que demostrar que la divergencia de V viene siendo 0. Para esto, lo que vamos a hacer es pues calcular esta divergencia. La divergencia de nuestro vector V pues viene siendo, como calculamos acá arriba, viene siendo esto, la parcial de U como X con respecto a X, la parcial de U con respecto a Y. Escribiendo esto, la parcial de U con respecto a X, la parcial de U con respecto a Y. Y pues bueno, antes de continuar hay que recordar cómo opera la divergencia en un vector. La divergencia de una función g, por ejemplo, donde g tiene una parte, bueno, g es una función dependiente de x, y y z, está dada de la siguiente forma, como la parcial de g con respecto a x, más la parcial de g con respecto a z, más la parcial de g con respecto a y. Y bueno, en este caso, en nuestro problema no tenemos la última componente porque solamente depende de dos variables, lo que viene siendo v. Pero si nos fijamos, al momento de sacarle la derivada parcial a la componente x, a esta componente, va a ser con respecto a x, y pues esto nos va a resultar en una segunda derivada con respecto a x. Lo mismo va a pasar para la segunda componente, va a ser una segunda derivada de u con respecto a y. Y bueno, aquí hay que recordar algo muy importante. De igual modo vamos a utilizar lo que viene siendo la condición de que f sea analítica. Cuando una función f es analítica, se debe de cumplir la siguiente. En nuestro caso, sabemos que pues f es analítica, lo que quiere decir que debe de cumplir lo siguiente, que la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y debe ser igual a 0. Esto porque f es analítica. Y bueno, esta es la ecuación de Laplace, ¿no? Como se debe de cumplir esto, entonces automáticamente la divergencia de v debe ser igual a 0. Y ya hemos demostrado el inciso B. Ahora vamos a pasar al inciso C. El inciso C nos dice que demostrar que el rotacional de V es igual a 0. Para esto pues vamos a calcular el rotacional. El rotacional de una función, en este caso V, está dado de la siguiente forma, por el siguiente determinante. Aquí viene siendo la parcial con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y pues aquí en este lado vamos a poner las componentes de nuestro vector V, que en este caso la componente X es U con respecto a X, la derivada parcial de U con respecto a y 0, ¿no? El componente Z. Y bueno, primero vamos a calcular el determinante, ¿ok? Aquí, si se fijan, si recuerdan,
va a ser primero esta componente por 0 menos esta componente por esta, que bueno, es la parcial, la derivada parcial. Vamos a tener la segunda derivada de u z con respecto a y. Aquí va a haber un menos y aquí va a estar el i. Ahora aquí va a haber un menos y vamos a calcular del mismo modo. Aquí va a ser esta componente por esta menos esta componente por esta. Eso va a resultar en menos la segunda derivada de u con respecto a z con respecto a z. Y aquí la componente la j, perdón, más eh, para la última componente vamos a, del mismo modo, vamos a hacer lo mismo. Va a ser esta por esta menos esta por esta, que pues van a ser derivadas parciales, ¿no? Es una derivada de u con respecto a y, con respecto a x, menos em, esto por esta, menos esto por esta, que viene siendo la segunda derivada de u con respecto a x, con respecto a y. X está acá, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar el resultado. Para esta parte hay que recordar que uno depende de x, de z. Entonces automáticamente estas dos van a ser 0. Ahora vamos a analizar la siguiente, la última, el último término. Tenemos una segunda derivada parcial. En un lado, en el primer término, está la derivada parcial de u con respecto a x, y luego aplicamos otra vez la derivada, pero ahora con respecto a y. Y luego tenemos restando la segunda derivada parcial de u con respecto a y, y luego con respecto a x. Esto se debe de cumplir que las derivadas parciales cruzadas sean igual a 0. Bueno, sean las mismas, ¿no? Sean las mismas. Y como son lo mismo, pues esta resta va a ser igual a 0. Entonces va a ser 0. Quedó muy feo ese 0. 0. Y pues la componente k. Que bueno, finalmente pues esto va a ser igual a 0. Y pues ya hemos demostrado que el rotacional de v pues va a ser igual a 0. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.